Hoy vamos a comenzar leyendo un pasaje del profeta Jeremías, donde el profeta es animado por el Señor y él tiene una plena convicción de la compañía del Señor y él lo ve a él como un poderoso gigante. Y es que hoy vamos a hablar de gigantes. No obstante, dice así Jeremías 20:11, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Fíjense que para introducirnos en el tema de hoy, hacemos mención de lo que el profeta Jeremías en su corazón tenía su convicción con Dios. Y es la convicción que debemos de tener nosotros en estos tiempos de pandemia y de dificultades en lo económico, empresarial, familiar y de salud. Dice el profeta Jeremías, no obstante los problemas y las dificultades, el Señor está a mi lado como poderoso gigante. Y ante él mis perseguidores caerán. Y es que hoy vamos a derribar gigantes, pero son gigantes internos, para luego expulsar y derrotar los gigantes externos en el nombre del Señor Jesús. Esto que vamos a recibir hoy es un mensaje de esperanza y de aliento para caminar hacia los nuevos niveles que el Señor quiere. Hoy vamos a tratar con estos dos tipos de gigantes. Por un lado, podemos hablar de hombres y mujeres en la Biblia y en nuestro entorno que los reconocemos como hombres gigantes en la fe. Son personas reales, tanto los que están en la Biblia como los que están con nosotros y los conocemos. Son personas de carne y hueso, como usted, como yo. Pero son personas que lograron ser gigantes en la fe porque superaron grandes dificultades en su vida. Y esto no es fácil, superar dificultades. Fueron personas que de alguna manera llegaron mucho más lejos que nosotros en ciertas áreas de la vida. Y por eso nosotros los admiramos. En la Biblia vamos a encontrar personas que por sus logros llegaron a ser gigantes de la fe o héroes de la fe. Pero estas personas no fueron tocados con una varita mágica para que se convirtieran en gigantes. Tampoco podemos decir que fueron unos favorecidos especiales. No, sino que fueron personas que lograron ser gigantes porque supieron pasar por el proceso de Dios. Y es que ahí es donde viene la situación más interesante. Si queremos ser grandes para Dios, tenemos que entrar en el proceso de Dios. Y Dios sabe trabajar con nosotros para cambiarnos, para transformarnos y para colocarnos en los lugares especiales y hacernos gigantes espirituales. Cada persona que nosotros vemos como un gigante espiritual no se convirtió en gigante de la noche a la mañana. No, fueron personas que transitaron un camino lleno de dificultades. Y en ese proceso fueron avanzando y superando grandes dificultades en su formación. Por eso el apóstol Pablo habla de las dificultades. Y en estos días que estamos viviendo dificultades tenaces, este versículo es muy importante para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Fíjese que el apóstol Pablo habla de dificultades como las que estamos viviendo, y él las estaba viviendo en su tiempo. Hoy estamos pasando por muchas dificultades,
Pero la visión de Pablo frente a las dificultades hacen que, como él es un gigante en el Señor, pueda verlas como pequeñas y como pasajeras. Y él aprende a descubrir que las dificultades producen en nosotros, como dice aquí la palabra, una gloria que durará para siempre. Ahora, dice Pablo aquí que uno en el Señor aprende a mirar las dificultades de una forma totalmente diferente. Muchos de nosotros fijamos nuestra vista en las cosas que pueden verse, pero nosotros debemos fijar la vista en las cosas que no se pueden ver, porque las cosas que no se ven, dice Pablo, son eternas. Y es allá esas cosas ocultas, a lo eterno, a lo más íntimo de nosotros, que hoy el Señor va a hablar a nuestro corazón para que superemos muchas dificultades en estos tiempos. Vamos hoy a encarar algunos gigantes. Yo podría decir que son cosas grandes, cosas que nos abofetean, que rugen, que nos gritan, que nos insultan y que inclusive esos gigantes a veces son tan imposibles de dominar. Podríamos denominar esos gigantes como cosas tenebrosas, sombras amenazantes que arruinan, que empañan nuestra vida. Pero obviamente, nosotros no vamos a lograr esa victoria de la noche a la mañana. Pero tampoco será pasivamente que vamos a lograr victoria frente a estas grandes dificultades de este tiempo. Se requiere nuestro compromiso intencional. Compromiso intencional, es decir, es un compromiso para ya, para hacerlo. Y ese compromiso tiene varios elementos. Se necesita primero desear crecer. Segundo, decidir crecer. En tercer lugar, hacer un esfuerzo para crecer. Y luego que crece, persistir en el crecimiento. No hay que huir de esto. Así que cada uno de nosotros hoy, en este tiempo, el Señor nos trae a que reflexionemos y que cada uno de nosotros entendamos que debemos vencer primeramente esos gigantes espirituales internos que nos están limitando, que nos están estancando y que de alguna manera han demorado o están demorando nuestro desarrollo espiritual de crecimiento. Veamos algunos personajes que podríamos nosotros llamar grandes personajes de Dios. El primero de ellos es Caleb. Y este hombre de Dios es un guerrero. Y él tuvo que lidiar con un gigante interno en su vida, que es el gigante de la demora. Cuando se demoran las cosas. Usted y yo nos fastidiamos cuando se nos demoran las cosas 8 días, 15 días, un mes, un año, o llevamos 5 años o 10 años. Pues este hombre tuvo que lidiar con ese gigante interno durante 42 años. 42 años. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Caleb fue parte del equipo de 12 espías que Moisés envía a la tierra de Canaán a reconocerla. Y ellos van durante 40 días y recorren toda la tierra y traen un informe al pueblo de Israel y a Moisés. Fueron 12 espías. Ahora, estos espías fueron enviados a conocer la tierra, a reconocerla. Al regresar de su recorrido, 10 de esos 12 tuvieron temor, se paralizaron. Y dice la Biblia que tuvieron temor en gran manera y ellos dijeron, no podremos. No vale la pena que demos un paso al otro lado del Jordán. Vamos a morir.
Inclusive hay gigantes allá. Nosotros nos veíamos como langostas ante eso. Las ciudades amuralladas, guerreros mucho más fuertes que nosotros. De los 12 espías, 10 dijeron, no podemos. Pero Josué y Caleb fueron los dos únicos que tuvieron una actitud diferente. Así que Caleb expresa a la multitud, cuando los 10 dicen que no se puede, Caleb se pone en pie y dice, subamos, tomemos posesión de esas ciudades, porque más podemos nosotros que ellos. Agrega más, qué gran cosa se puede presentar para nosotros. Si Dios es por nosotros, vamos a tomar esa ciudad. Qué gran actitud la de Caleb. Caleb y Josué tuvieron otra palabra, tuvieron otra visión de las cosas. Pero este fue un evento concreto con una actitud correcta. Pero Caleb, dice la palabra aquí, que debió enfrentar y pasar y vencer el proceso de Dios en su vida. Dice la palabra que desde el conocimiento de la tierra hasta la conquista de la tierra, pasaron 45 años. Dije al principio 42, pero fueron 45. ¿Qué pensaría Caleb habiendo hecho cosas tan tremendas de fe que por la incredulidad de los otros 10, Dios decidió convertir cada año de incredulidad, cada día de la travesía por la tierra, porque fueron 40 días. Cada uno de esos días se convirtió en un año de demora. ¿Qué podría haber pensado Caleb? ¿Cómo así? Y pasan los días, los meses y los años. Y cuando él va como espía, él tiene una edad más o menos de unos 40 años. Así que esa espera lo puede ir angustiando a uno, las demoras que a veces uno ve en la vida como que ¿dónde está Dios? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no interviene en estos momentos tan difíciles? Y es que él tuvo que vencer y pasar la prueba del tiempo. Esta es la prueba del aguante. ¿Cuánto tiempo usted y yo aguantamos esperando, perseverando hasta recibir lo que Dios nos ha prometido? Es que la prueba del tiempo es la prueba de la calidad. Y el paso de los años nos muestra, por ejemplo, qué tan bueno o tan malo es un carro, una máquina. Muchas veces uno comprueba la calidad de un carro al pasar el tiempo. De la misma forma, la calidad de nuestra vida se conoce después de muchos años. Y no se trata solamente de la prueba del tiempo, sino de lo que hacemos durante el tiempo que estamos esperando. Nos quejamos, nos amargamos, nos desesperamos y está ese gigante allá dentro de nosotros. ¿Qué pasa? Yo quiero un esposo, yo quiero una esposa, yo quiero esto, yo quiero tener, yo quiero prosperar. El secreto radica en los años de silencio. ¿Qué estamos haciendo nosotros mientras esperamos? Mientras se demoran algunas cosas. Jesús tuvo que esperar 30 años en silencio para 3 años de ministerio. Cosa interesante. Así que pasaron 40 años, pero no fueron 40 años de resignación. No, porque no se trata de resignarse. Aquí esperando, no. Sino que fueron más de 40 años de esperanza. Quizás hoy hay un gigante delante de nosotros que se llama demora, pero hay que vencerlo. Josué capítulo 14, versos 10 al 13. Ahora, como puedes ver en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esta promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora
Tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Mis amados hermanos, es inevitable que se marquen arrugas en nuestra cara, pero no permitamos que se marquen sobre nuestro corazón. El espíritu nunca debe envejecer. Y nunca envejece cuando está conectado al Espíritu de Dios y al mover del Espíritu de Dios. Cuando Caleb venció a ese gigante interior, que es la demora, porque aquí este pasaje nos dice, bueno, Caleb, los dos estuvimos como espías, ya estamos aquí como ancianos, yo tengo 80 y pico de años, pero tengo la misma fuerza. Y le dice Caleb a Josué, dame la montaña, dame a Hebrón. Hebrón significa amistad con Dios. Y conquistar la amistad con Dios requiere valentía, requiere tomar decisiones. Y así que Caleb recibe 45 años después lo que Dios le prometió y logró tomar esa ciudad para sí hasta el día de hoy, Hebrón. Hebrón estaba en manos de los jebuseos. Los jebuseos eran pisoteadores que avergonzaban, que desanimaban. Inclusive nos dice la palabra algo interesante. Y es que cuando Caleb derrota al gigante de la demora, sin amargura, con esperanza, con fe, sabe que el tiempo de Dios es precioso. Entonces él venció 3 gigantes que habitaban allí en Hebrón. Y voy a mencionarlos rápidamente. El primero de ellos es Sesaí, que significa solitario, sin cobertura. Es un gigante que le gusta andar solo, que no le gusta la unidad. Él pudo sacar a Sesaí y vivir bajo cobertura espiritual. Bajemos ese gigante solitario. Y es que la pregunta hoy sería, ¿y quién es tu pastor? ¿Quién te pastorea a ti? ¿Has aprendido a tener respeto y consideración a quien te pastorea, a quien te cuida espiritualmente? Si tú aprendes a respetar eso, vas a conquistar la amistad con Dios. Ese gigante que estaba allí en Hebrón era uno que promovía la soledad, el apartamiento, alguien que no le gusta someterse a nadie, pero Caleb lo pudo sacar. Es un enemigo grande de nuestro crecimiento espiritual. El segundo gigante es Aimán, y Aimán significa hermano del enojo. Esto quiere decir que él pudo vencer la ira, el enojo. ¿Sabe que el enojo es el síndrome del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo? Nos dice la Biblia que el hijo mayor se quedó en la casa con su padre, pero sin gozo. Es decir, que él escuchaba la música, pero no quería entrar. Muchos cristianos y muchas personas viven llenas de enojo. Tienes que, primero, aprender a depender de Dios, a esperar en el tiempo de Dios para que puedas sacar el enojo, la ira. Hay que aprender a sanar el enojo, perdonando, soltando. Y el tercer gigante que él venció allí fue a Talmai. Talmai significa muy atrevido.
Es el síndrome de este tiempo. Él pudo vencer a Talmai. Talmai significa vivir en la carne, vivir por sentimientos. Él supo vencer a este gigante que permanentemente nos dice, es que mi palabra es la única que vale. ¿Siente que ese gigante está dentro de usted? Es que solo lo que yo enseño es lo que sirve. Es que solo lo que yo digo. Y es un adicto a la aprobación. Y vive de la adicción de las personas. Talmai también fue derrotado. Así que el proceso del tiempo le enseñó a vencer el ser solitario, el saber lidiar con la ira y el enojo y aprender a depender solamente de la aprobación de Dios y no de los hombres. El segundo personaje es Moisés y el gigante que él tuvo que vencer fue el gigante de las dificultades, de sus incapacidades. Moisés y el gigante de sus incapacidades. La Biblia nos dice que Moisés fue criado y creció formado en la casa del faraón en Egipto. Egipto era el imperio del mundo. Este hombre fue preparado con los mejores maestros de su época. Pero curiosamente, él se sentía incapacitado. Cuando usted lee el libro de Éxodo, en estos días que hemos leído el devocional, leímos por allá el capítulo 3 y el capítulo 4, cuando Dios llama a Moisés a cumplir la misión de rescatar a su pueblo de la esclavitud de manos del faraón, Moisés solo expresa limitaciones de sí mismo. Mire lo que dice Éxodo 3, versos 10 y 11. Le dice el Señor, ahora ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y él agrega, más abajo de este pasaje, ¿qué les voy a responder? ¿Qué les voy a decir? Ellos no me van a creer. Ni siquiera van a oír mi voz. Ay, Señor, inclusive yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni ahora. Soy tardo para hablar, inclusive soy torpe de lengua. Al final le dice, ay, Señor, mira, envía a otro. Mejor dicho, hay otro por el cual tú puedes enviar. Yo no soy la persona. Quizás el gigante que hoy usted debe enfrentar es lo que ves dentro de ti mismo. Lo que tú crees que no puedes alcanzar. Ese gigante que te oprime, hay que enfrentarlo. Y Moisés, al superar sus propias incapacidades internas, logró la libertad de su pueblo, los israelitas, que habían vivido esclavizados durante 400 años. ¡Qué cosa tan tremenda! Él comprendió que la liberación total no consistía solo en abandonar el país de Egipto, ese país opresor, sino que consistía en establecerse en una nueva tierra, lejos de Egipto. Supo salir de la zona de confort y echar raíces en Dios y disfrutar del poder de Dios a lo largo de su vida. Recuerda esto, la tierra de bendición siempre está delante de nosotros, pero solo podremos llegar a ella cuando hayamos aprendido a atravesar el desierto, cuando hayamos superado nuestras propias limitaciones, no antes, y entonces es cuando Dios interviene. Amós capítulo 2, versos 9 y 10, este profeta nos dice cómo es que Dios interviene. Pero ante los ojos de mi pueblo, destruía a los amorreos, aunque eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles, destruí el fruto de sus ramas y arranqué sus raíces. Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto
durante 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Y aquí el profeta nos dice, ¿quién es el causante de esta liberación? Sí, Moisés fue utilizado, pero dice aquí, fui yo quien los rescaté de Egipto. Moisés fue el instrumento. Entonces el Señor quiere que venzamos nuestras propias incapacidades. El tercer gigante que vamos a mencionar es Pablo. Y Pablo tiene que lidiar con el gigante no de la incapacidad, sino que él tiene que lidiar con otro gigante totalmente opuesto al anterior. Es el gigante de sus capacidades. Es un gigante 100% opuesto al anterior, más poderoso que los que hemos visto. Y es cuando nosotros tenemos capacidades, nombre, talentos, fama en que apoyarnos, sabiduría e inteligencia. Y consideramos que por tener ese conocimiento o esa experiencia merecemos un escalón superior. Pablo tuvo que luchar con el gigante de su propio nombre e historia. Él había sido preparado e instruido a los pies de un hombre respetado y sabio. Miremos su preparación. Hechos 22:3. Entonces Pablo dijo, soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Entonces Pablo nos dice su capacidad intelectual, sus estudios, al lado del maestro más grande de su tiempo. Ahora Pablo era consciente de esas ventajas y virtudes que tenía. En Filipenses 3, 4 al 6 dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley y al pie de la letra. ¿Qué ventajas, qué virtudes? Él lo menciona. Él dice, yo lo hacía bien y estaba plenamente capacitado. En Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, nos revela una vez más que Pablo podría haber abrazado todas esas capacidades, ese gigante de las capacidades, ese gigante que me dice a mí que, yo estoy súper dotado, yo tengo mucho conocimiento. Él podía haber abrazado realmente ese gigante de sus capacidades, pero él vence este gigante y eso lo convirtió a él en un verdadero gigante de Dios. Mire lo que dice Filipenses 3, 7 y 8 y aprendamos de él. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Quizás, sin darte cuenta, hay un gigante parado dentro de ti, que es usted mismo, sus capacidades, sus talentos, su nombre. Si vences ese gigante de la autosuficiencia, podrás llegar a obtener el máximo potencial de Dios. El cuarto gigante es Pedro. Y el gigante con el cual él tiene que lidiar internamente es el de sus propios fracasos.
Hechos capítulo 5, versos 14 y 15 nos menciona cómo Pedro fue usado por el Señor. Mire lo que dice acá. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y si usted sigue leyendo este pasaje, dice que los enfermos se sanaban y con la sola sombra de Pedro, cuando tocaba a los enfermos se sanaban y los endemoniados pegaban grandes alaridos y salían de las personas y eran sanadas. Pero Pedro, detrás de este Pedro, este simple pescador, no del todo exitoso, este hombre tuvo que aprender a enfrentar un gigante interior muy fuerte. Y que si no lo hubiera vencido y no lo hubiese doblegado, habría sido muy difícil que hubiese llegado a ser el gran hombre de Dios. Pedro tuvo que vencer el gigante de sus propios fracasos. Mateo 26, 31 al 35 dice que en el camino Jesús le dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Y ya conocemos la historia. Pedro falló y se equivocó grandemente. Nos dice en Mateo 26, 75 que de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Pero Pedro venció a este gigante y fue restaurado. Pedro pudo lidiar con ese gigante denominado fracasos, equivocaciones, y amó a Jesús por encima de sus fracasos y sus equivocaciones. Esto le permitió a este hombre ser lleno del Espíritu Santo y hablarle a grandes multitudes y ser un instrumento de sanidad y de milagros. Ante su sombra dice la Biblia que los demonios y las enfermedades salían de las personas. Esto es muy interesante. Es que nosotros tenemos un gigante que a veces está ya dentro de nosotros, que nos dice: tú no podrás porque eres un fracasado. Has fracasado en tu matrimonio, has fracasado como padre de tus hijos, has fracasado como comerciante, has fracasado como hombre o como mujer. ¿De cuántas más cosas te acusa ese gigante? Pedro aprendió a vencer el gigante de sus fracasos. Y quiero concluir con una historia, una historia que hace tiempo la conté a la iglesia. Es una historia muy linda. Dice que hace mucho tiempo un rey colocó en el camino principal hacia el pueblo, mandó colocar una roca inmensa que impedía pasar de un lado al otro. Y esa piedra obstaculizaba la circulación en el camino. Y este rey va y se esconde detrás de los árboles para observar la gente qué hacía frente a esa gran roca que estaba en el camino. Y empezó a observar lo que hacían ellos frente a esta tremenda roca. Algunos, por ejemplo, los comerciantes adinerados y los cortesanos, cuando vieron esa roca, simplemente buscaron un camino alternativo. Buscaron atajos y se fueron por otro lado.
y la piedra quedó allí. Otros llegaban hasta la roca y se volvían atrás, viendo que era imposible pasar por allí, así que no podían llegar a la ciudad, al pueblo. Otros tomaron la actitud de culpar al rey porque no mantenía los caminos despejados. Pero ninguno hizo algo para sacar esa piedra grande en medio del camino. Entonces la historia dice que iba pasando un campesino con su carreta y llevaba unos vegetales para el mercado. Y él observa la roca y se aproxima a ella. Y empieza a pensar cómo voy a lidiar con esta roca, cómo la voy a sacar del camino. Esta roca no me puede obstaculizar. Podríamos pensar que esa roca es estos gigantes. Y entonces él suelta la carga, utiliza la carreta para alar la roca y lidia con ella con palancas y logra moverla del camino. Después de que mueve la roca del camino y ya se va a ir, está muy fatigado, muy acalorado, muy sudado. Y cuando termina de armar nuevamente su carro y tirar de la misma, dice que este hombre observó algo allí. Él notó que había algo raro donde había estado la roca. Y él se acerca y levanta una nota que estaba allí debajo de esa roca. Y esa nota decía así: si usted tiene esta nota, es porque ha sacado la piedra del camino. Lo espero en mi castillo. Usted es mi invitado de honor. ¿Está tratando usted de enfrentar esos gigantes interiores ocultos de forma equivocada? Sencillamente murmurando, criticando, buscándole atajos, criticando las autoridades y no hace nada para mover ese gigante del camino de su vida hacia la perfección con el Señor. Es importante que entendamos en este momento que a lo mejor somos de esas personas que culpamos a otros de nuestros fracasos. Somos personas que hemos decidido devolvernos en vez de enfrentar las dificultades. ¿O quieres hoy tomar la decisión de mover esos gigantes que hay dentro de ti para así poder enfrentar los que están afuera hoy? Si es el gigante de la demora, tienes ahora mismo que encender tu fe y no desanimarte. Llénate de la esperanza de Dios, porque el tiempo de Dios está cerca para que veas la realización de la posesión, de la bendición del Señor. Si es el gigante de la incapacidad, ese no puedo, ese yo no puedo, es que ya no puedo. Dios te dice que está al lado tuyo como poderoso gigante para ayudarte y sacar ese gigante para que lo enfrentes, lo derrotes y lo expulses. Pero lo mejor es el gigante de la habilidad. Eres una persona inteligente, culta, sabia, de la academia, experto, has progresado, eres reconocido, eres una autoridad en la ciudad, eres una persona muy importante de trayectoria y de conocimiento, pero vénselo, porque eso te limita para que encuentres tu propósito con el Señor. Tienes que humillarte bajo la poderosa mano del Señor. Pero si es el gigante del fracaso, hoy es tiempo de restauración. El Señor quiere restaurarte y quiere usarte para hacer grandes cosas para Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora porque tú nos enseñas a vencer ese gigante de la demora. Así se haya demorado un poco de tiempo, Caleb aprendió a tener esperanza en las promesas de Dios. Fueron 45 años.
A lo mejor nosotros no tendremos que esperar 45, tal vez sí, tal vez no. Pero ¿qué hacemos mientras esperamos el tiempo? Se acaba la murmuración, la queja, la desesperación. Hoy, Señor, tú estás encendiendo nuestra fe. Si tal vez es el gigante de la incapacidad y te estás diciendo, es que no puedo, es que yo no. Dios te ayuda hoy a sacar ese gigante para que lo enfrentes. Hoy el Señor está contigo para que tú venzas el gigante de las habilidades, de las incapacidades, de los fracasos. No te limites. El Señor viene a tu vida para bendecirte, para llevarte a nuevos niveles. Ese es el proceso de Dios. No huyas del proceso de Dios. Déjate usar por el Señor. Él te va a usar grandemente para bendecir tu familia, tu ciudad, tu país, a muchas personas. Pero por favor, no permitas que ese gigante interno siga allí, parqueado dentro de ti. Expúlsalo hoy. En el nombre de Jesús, proclamo libertad para tu pueblo hoy y te serviremos, Señor, con toda libertad. Amén y amén. Después de haber escuchado este mensaje, le invito a que se conecte con nosotros, la Iglesia Cristiana Plenitud. Le estaremos enviando a vuelta de correo información sobre cómo entrar en este proceso de formación con el Señor. Sigamos adelante, unidos, fuertes en el Señor. Un abrazo para todos mis hermanos. Bendiciones.